Les agradezco mucho que nos acompañen en este webinar que tiene como título Apoyos de la banca a empresarios por el COVID-19. Esta conferencia, este webinar, está a cargo del maestro Rafael Bedoya. Él es catedrático del ITAM y también es especialista en riesgos y promoción de negocios para el sector inmobiliario y la mediana y pequeña empresa. La dinámica de la sesión constará de 40 minutos en las que el maestro Rafael Bedoya expondrá el tema de esta tarde y les pedimos que todas las preguntas que vayan formulando las vayan anotando en el chat. En los últimos 20 minutos, el maestro Bedoya dará respuesta a las preguntas que tengamos ahí. Entonces, bueno, reitero el agradecimiento a nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México y sin más, no le quito ni un minuto más al maestro Bedoya para poder escuchar su charla. Rafael, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Listo. Gracias a todos. Gracias al ITAM, Marina, Mónica, Arturo, todos ustedes. Bueno, esta forma de podernos comunicar y de ahora trabajar y educarnos bajo home office o en línea, que lo veíamos tan moderno y tan adelantado, ahora lo tenemos que hacer pues necesario porque la situación de sanidad nos lo está pidiendo, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto, y es el mensaje que yo les quiero transmitir, es que esta crisis de salud desafortunadamente va a tener consecuencias pues en personas enfermas, en fallecidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que tenemos que también estar pensando es que al solicitarnos, y así es como está indicado, el no tener ese mantenimiento de comunicación, de paso, de la sana distancia, de quédate en casa, pues genera un paro importante en toda la actividad económica. En toda la actividad económica en cuanto a que va a haber negocios cerrados, no va a haber consumo, va a haber baja demanda y por lo tanto la mayoría o buena parte de las empresas y de los sectores económicos se van a ver semi paralizados o semi parados en cuanto a la actividad económica y obviamente en la situación de las ventas. Y bueno, las ventas y los ingresos a su vez en los empresarios pues son un factor importante para la economía y obviamente para el pago de sus deudas. Finalmente la banca y lo que nos corresponde hacer, yo tengo algunos años ya trabajando en el sistema financiero en la banca y yo creo que eso es parte de lo que a mí me gusta mucho. Me dicen, ¿por qué te gusta trabajar en la banca? Porque trabajar en la banca es trabajar en 100 o 200 o en 1000 empresas a la vez. Yo trabajo en la parte de análisis para otorgamiento de créditos durante muchos años y el analizar a las empresas, ver cómo funcionan, ver sus entornos, ver quiénes son los dueños, ver los colaterales, etcétera, etcétera, pues es la parte fundamental del proceso de crédito. Y hoy estamos sorprendidos porque ante una pandemia que estaba como una de las posibilidades que pudiese suceder, ¿no? En algún momento, hasta parecería que en libros de ciencia ficción, pues nos alcanzó el destino en una situación en donde, ¿por qué será? No lo sabemos, ¿no? Pero hoy estamos en esta situación. Y la situación es que atrás de esta situación sanitaria, pues prácticamente lo que viene ya venía dándose era una recesión económica. Y al darse una recesión económica, bueno, es una baja en la economía y obviamente lo más importante en la parte de los procesos de crédito es que se afectaron el indicador, uno de los indicadores más importantes que es el tema de las condiciones económicas. La oferta de productos, la demanda de productos se modificó y eso hace que las empresas pues vayan a dejar de vender, dejen de tener ingresos y pues ahí es donde cuando tienes financiamientos, cuando tienes compromisos, donde tienes trabajadores, cuando tienes que pagar impuestos, cuando tienes que
que llevar dinero a tu casa es donde se ve afectado. Veamos desde los empleados que pues van a perder sus empleos y van a cerrar las empresas, hasta el propio gobierno que va a dejar de percibir impuestos, y etcétera, etcétera. Todo esto es una en cadena, viene la afectación. Y bueno, dentro de lo que corresponde al tema que vamos a tratar, la banca, los bancos han solicitado también a la autoridad que se modifiquen ciertas reglas que tienen que ver con la contabilización de las reservas que se tengan que hacer por un efecto de deterioro de la calidad de la cartera. Básicamente es eso lo que va a venirse a dar. Lo que preocupa a la banca es que cualquier cantidad de empresas van a caer en el concepto de reestructuras. El concepto de reestructuras es así tal cual, es una modificación a los criterios originales en que se dio un financiamiento. Si yo te digo que te voy a pagar en un año y después ahorita viene un diferimiento que me dicen, oye, mira, dame plazo, sí te voy a pagar, pero te voy a dar, dame plazo, en automático se considera una reestructura. Y eso, bajo las reglas que se tienen, en la parte de la contabilidad de las secciones de crédito, afecta el monto de las reservas. No es porque los bancos no quieran. Al final, la banca es un vaso, es una parte importante en el organismo de una economía porque es como el sistema circulatorio. Sé que se encarga de circular la sangre, llevarla y traerla. Pero al momento en que del otro lado de la ventanilla no vamos a recibir los que están dando el financiamiento, el regreso de los intereses y del capital en tiempo, por el otro lado, los inversores, los que están dando sus ahorros para que sean prestados, tienen un problema, van a tener un problema de liquidez. Y eso es lo que hay que cuidar mucho. Por eso mismo, los bancos, lo que están en esa parte de la negociación es que se modifiquen y que se apoye por parte de la Secretaría de Hacienda, del gobierno, vía la Comisión Nacional Bancaria, que se modifiquen los criterios para que los casos en que caigan por modificaciones o reestructuras por consecuencia de esta pandemia, no sean castigados o no sean tratados como si fueran una reestructura por una falta de pago, por un deterioro de la cartera, por una situación de otro orden. Básicamente es eso. Si están considerados dentro de los programas de COVID-19 y está justificado plenamente que es por ello, lo que se está pidiendo es que no entren como una reestructura, porque al ser una reestructura, entonces el banco tendría que modificar el nivel de reservas, lo tendría que incrementar, crece la prima de riesgo y por lo tanto se deterioraría la rentabilidad también de los bancos y también de las empresas porque tendría un efecto también hacia el buró de crédito. Entonces eso también es lo que está negociando. Hay una circular, un oficio de circular, el P285 del 2020, eso es importante que lo tengan por ahí como referente. Esta circular lo que hace es que se da un diferimiento de pagos de capital y de intereses que pueden ser de 4 meses y se pueden hacer de 2 meses más, sin que la banca se afecte justamente ese tema de una reestructura y se genere un incremento en las reservas. Eso es básicamente lo que se tiene que hacer. Ahora, cada banco está sacando su propio programa de apoyo, pero va referente o va sobre este mismo oficio, sobre este mismo apoyo que sale como de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo no quisiera hablar de un solo banco porque he tenido que a ver, ¿puede repetir qué dice? El número de boleta. Es el oficio número P285 diagonal 2020. ¿Sí? Y después, de una vez para que lo tengan, hay un alcance que salió justamente el día de ayer, que es el P285 2020 como un alcance. Es un alcance al oficio.
también que salió justamente el día de ayer. Todo esto pues, lo he obtenido vía de también mis compañeros que trabajan en la banca, porque todo esto ha sido muy rápido. Esto se está dando muy rápido, muy de rebote. Sabíamos que venía de China algo y no podíamos creer que pueda llegar hasta acá, y que creen que sí llegó y nos alcanzó, ¿no? Entonces, van a ver que esto, ojalá, y no haya mucha más evolución, ni muchos más cambios, ni muchos más oficios, porque eso quisiera decir que rápidamente vamos a terminar con los efectos de sanidad del COVID, de los efectos. ¿Qué instancia giran estos oficios circulares? La Secretaría de Hacienda y vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿sí? Es un poco para que lo tengan de referencia cuando ustedes vayan con sus banqueros a negociar, ¿sí? Básicamente ahorita, como les estoy diciendo, lo que se está como primer ofrecimiento es el diferimiento de pago de intereses y capital por 4 meses y 2 meses más posteriores, ¿sí? Que es lo que se puede estimar hasta el momento, que puede ser un efecto ordinario natural de lo que puede durar esta pandemia y la reactivación de la economía. Yo quisiera, vamos a tener ahí, yo le pedí a la coordinación del ITAM que les pudiéramos al final dar un correo electrónico de mi parte para que, como les digo, esto es algo que está evolucionando y va a ser muy nuevo, y yo voy a estar cerca de este tema. Igual por ahí los puedo yo andar retroalimentando, y al final yo creo que les podemos dar ese correo electrónico. Yo me abocaría, sobre todo, si se me sale la palabra muchachos, es porque estoy pensando que estoy en una clase con mis alumnos o algunos de mis exalumnos que aquí estoy viendo en los espectadores, que les doy muchas gracias a los 198 que están conectados. Lo primero es que hay que pensar positivo en esto, ¿sí? Yo creo que no hay que echar la culpa ni a Dios, ni al gobierno, ni a nada de esto, ¿no? Simplemente es una situación que nos está tocando vivir, y que yo les diría que pongamos la cara en alta y veamos hacia adelante, ¿no? Yo lo que les puedo decir es, en la parte de mi clase que yo doy, la parte del proceso de crédito y financiamientos inmobiliarios, es que a la hora que se hace el análisis del otorgamiento de un crédito, pues primero vemos la moralidad de los empresarios, los que están como dueños. Vemos también la parte de los flujos de pago, porque finalmente eso tienen que ver. Vemos que si aportaron los accionistas, que si no aportaron, la capacidad de pago, la parte de los colaterales, pero la parte de las condiciones económicas hoy tienen una afectación con mayor peso y más directo sobre esto, porque hoy pensar que había un problema del otro lado del mundo y que no nos afecta, pues nos podemos dar cuenta que sí nos afecta, y no necesariamente tiene que ver en el nivel de la economía indirecta. Hoy, una situación que sucedió del otro lado del mundo se traslada, se globaliza, se genera una pandemia, y finalmente hoy lo que nos afecta es en la actividad económica. En la actividad económica, ¿por qué? Porque todo el mundo está restringido en sus casas. Entonces la gente no puede salir a consumir, no puede salir a comprar, no puede salir a nada, ¿no? Pero sin embargo, también habrá que ver que en algún momento, finalmente, esto tiene que salir. Esto no es para siempre, muchachos. Entonces, yo también he leído bastantes artículos en donde se tiene que ver que como nosotros nos comportemos en esta pandemia, que rápidamente salgamos de la pandemia porque nos quedemos en nuestras casas y porque podamos hacer teletrabajos y porque nos podamos cuidar, la recuperación también va a ser más rápida, porque así como puede ser la caída rápida, también la recuperación tiene que ser muy rápida. Entonces, primero, yo creo que lo que tenemos que hacer, y si están conectados en esta conferencia es porque son empresarios o están muy cerca de sus empresas, y lo he visto en la relación de espectadores, gracias a los 200 espectadores que tenemos. Yo creo que crisis hemos salido de estas. Para los más jóvenes a lo mejor es la primera, pero hay crisis del 76, hay crisis muchas crisis, ¿no? La crisis del 94 para el 95, el Fobaproa, las UDIs, todo lo que se puedan imaginar, ¿no?
Entonces yo lo que les pido es primero echar la cara para adelante y salir. Lo que les puedo decir es, por parte del segmento donde yo trabajo, que es la banca está comprometida, la banca está trabajando y la banca está viendo soluciones sobre eso, ¿eh? O sea, si no entra en un programa que está al amparo de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, va a estar el programa interno de cada uno de los bancos, y si no, va a verse caso uno por uno. Esa es una situación que siempre lo van a considerar. Estemos en una crisis sanitaria, una pandemia o bajo cualquier normalidad, yo lo que sí sé por la experiencia que tengo y por el conocimiento que tengo del sector bancario es que los bancos no les interesa para nada salir beneficiados con adjudicarse garantías, tener hipotecas, etcétera, etcétera. Al contrario, esta es una crisis global, es una crisis mundial, es una crisis para los empresarios. Finalmente, los bancos también son empresarios y están pagando impuestos y están arriesgando, ¿no? Y los bancos, además, lo más importante de esto que tienen que siempre acordarse es que el dinero que prestan los bancos es de nosotros mismos del otro lado del mostrador. Es el dinero que vía las cuentas de ahorro, las inversiones, los bancos protegen, dan un interés, y por el otro lado, en un proceso de crédito ortodoxo, inteligente, tienen que prestar a los agentes de la economía, que son ustedes los empresarios, pues para generar más economía, para generar empleos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de verdad, yo lo que percibo del sector bancario es que está haciendo el esfuerzo. ¿Para qué? Para dar ese aire, para dar ese plus, para dar esos 4 meses, 3 meses, 6 meses. Les voy a decir una cosa, muchachos. En algunos bancos están dando hasta 9 meses de gracia de pagos de capital y de intereses. ¿Pero por qué? Porque lo justifica el proyecto de inversión en que está metido. No les quiero decir que tiene que ser general dar 9 meses. No. El crédito es como los medicamentos. Un medicamento dado mal, en exceso, dado en exceso, dado en minoría, dado por un plazo mayor del que requiere un organismo para que se recupere, es malo. Tiene que ser justo, ¿no? Los banqueros somos un poco como los médicos de la economía, que somos los que vemos cómo apoyamos a las empresas para que con esa sangre, con ese recurso, con ese crédito, puedan crecer y puedan impulsarse sus empresas, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que voy es, hoy lo que nos está faltando es que pues, nos cayó una pandemia y se afectó todo el modelo de lo que ya habíamos traído como un proceso de crédito natural, ¿sí? Ahora lo que tendremos que ver es rápidamente salir de la recuperación. Este primer apoyo que se están dando en cuanto al diferimiento de pagos de capital y de intereses, ya sea para empresas, para personas físicas, porque así lo marca la circular, es el primer enfrentamiento a las fechas en que también se espera, dadas las autoridades sanitarias, que vamos a salir de esta restricción de andar caminando y de andar haciendo economía, de salir a comprar, de salir a trabajar, de salir a la escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? Ojalá y solamente sea por estos 4 o 6 meses que es este diferimiento, y que en esos 4 o 6 meses, lo más importante, dialogar con sus banqueros, dialogar con sus ejecutivos de cuenta, y que entiendan en qué, y que le puedan trasladar en qué esta falta de economía, falta de ir de un lado para otro, te está afectando en tu negocio. Hay negocios donde claramente están afectados. Por ejemplo, el tema de los hoteles que no se pueden abrir. Obviamente el sector hotelero se les cayeron los ingresos. Y esperemos que se acaba de anunciar que de la zona de distancia se amplió hasta el 30 de mayo. Ojalá solamente sea hasta el 30 de mayo. Pero todo eso va a depender del comportamiento de las personas en cuanto no salir de sus casas. También por el otro lado está oye, no salgo de mi casa y entonces ¿cómo trabajo? Bueno, ese es un tema que también se tiene que arreglar entre empresarios y entre los agentes de la economía, y a ver cómo se va a trabajar.
Este primer ofrecimiento que hacen los banqueros de los diferimientos de 4 o hasta 6 meses es un primer paso. Y les digo, va a ser un análisis, no es a rajatabla, no es, pues ya, a mí me dijeron en el ITAM en una conferencia que los banqueros van a dar 6 meses de gracia de capital y de intereses. No, ese es como que el marco general, el marco más amplio, pero caso a caso, en cada uno de los comités de crédito de cada banco, se va a determinar. Acabo de tocar, les digo, para prepararme esta plática con ustedes, toqué base con varios compañeros de otros bancos y cada banco tiene una sensibilidad diferente. Como les digo, yo ahorita en el banco en el que estoy trabajando, se va a ver un máximo hasta de 9 meses. Pero también tengo compañeros de otros bancos en donde dicen que esto, pues no lo están aplicando, ¿no? Pero esa es una situación que incluso, lo voy a decir directamente de un párrafo directo de este oficio, dice, cabe señalar que los apoyos ofrecidos variarán de acuerdo a las mecánicas de implementación de cada una de las instituciones de crédito y de las condiciones particulares de cada acreditado. ¿Sí? O sea, esto está bien claro. Hoy se tiene una posibilidad de una cobertura, de un paraguas, que puede ser hasta esto. Pero está a discreción de cada institución usarlo o no usarlo. Y además, cada banco puede ampliarlo de acuerdo pues a los intereses que tenga con cada uno de sus clientes, de acuerdo a los nichos que tenga, de acuerdo a la intención de los dueños, de acuerdo a muchas cosas, ¿sí? Lo que sí es que lo único que les puedo decir es que no pueden dejar de trabajar, dejar de pedir una reestructura con sus bancos. Y, ojo, el concepto de reestructura no hay que verlo en el plan negativo, simplemente es una reestructura es no mantenerse en las condiciones originales en que se otorgó el financiamiento. Obviamente, por esta pandemia y por esta situación, todos los que se den esos 4 o 6 meses de gracia de pago de capital o de intereses, pues están en esta situación. Y justamente lo que están buscándose es que la autoridad considere que dado este programa, los créditos que caigan en esta situación no se consideren como reestructura para que los bancos a su vez no tengan que hacer las reservas mayores a las que ya están haciéndose por la calidad de la cartera y la prima de riesgo de cada caso. ¿Sí? Entonces, vamos bien por ahí. Esa es la situación. Entonces, este es el primer programa. Les di las partes de los oficios, que es donde se está respaldando esto. Seguramente, muchachos, conforme esto vaya caminando en positivo, ojalá y no haya más oficios de más posibilidades. Esto es un momento muy importante y además muy dinámico. Va a haber cambios, va a haber situaciones especiales, va a ser situaciones diferenciadas. Pero lo más importante de veras, lo más importante es que busquen a su banquero, con tiempo le avisen, oye, voy a tener problemas de ingresos, de no te voy a poder pagar, justificarlos plenamente y pues ya saben que hay un oficio donde hay algunas posibilidades de reestructurar ciertas cosas. Cuando hablo de reestructurar es el no pago o de capital o de intereses o de capital y de intereses hasta 4 meses y luego 2 más. Pero capaz de que el banco determina que solamente sean por 2 meses o 3 meses o solamente sea por la parte de los intereses y pagues capital o pagues intereses y a lo mejor el 50% del capital, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al final, esto es un esfuerzo que está haciendo el sector financiero vía la banca y yo creo que sensibles están. Sensibles están porque finalmente esto va a pasar. Esto va a pasar en unos meses y finalmente vamos a seguir trabajando con nuestros clientes y vamos a seguir trabajando de la mano y vamos a seguir haciendo grandes cosas, ¿no? Entonces, mirada arriba, ver para adelante, contribuir con lo que nos está pidiendo el gobierno en cuanto a estarnos en casa tranquilos, no arriesgar a nuestras familias, que es lo más importante. Ningún negocio paga la vida de una persona y menos de nuestras familias. Entonces, tengamos cuidado, aprovechemos estos
estas semanas de recogimiento en nuestras cajas, pues para convivir con la familia, para estudiar, para repasar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y sobre todo cargar las baterías, porque en cuanto a esto, vi les digo, vi un artículo, esto es como una U o una V o una W. Conforme se dé la recuperación de la economía porque ya podamos salir de nuestras casas, esto puede ser como una U que haga esto así y luego otra vez suba, o puede ser una caída muy rápida y luego un desplazamiento muy rápido, o puede ser una W que puede ser la caída, luego una recuperación, pero ¿qué crees? Fíjate que otra vez volvimos a caer y otra vez vas para abajo y otra vuelves a subir. Incluso había un comentarista que decía, un comentarista económico, que decía que era como una raíz cuadrada, que era como que caes, luego subes, pero te quedas estabilizado, ¿no? Y no, yo creo que lo más importante es que lo veamos como una V, que sí va a darse la situación, porque hoy, pues sí están cerrados los restaurantes, están cerrados los hoteles, la actividad turística prácticamente está parada, pero si nosotros nos guardamos y salimos rápidamente de esta crisis sanitaria, en esa misma forma en que cae, podemos volver a subir. Entonces, muy importante cuidarnos, cuidar a nuestras familias, cuidarnos nosotros, los que tenemos que salir con el mayor de los cuidados, guardar la sana distancia, tener todas el protocolo de situaciones de limpieza, de sanidad, de regresar a nuestra casa y bañarnos, o de no convivir con las familias por el momento, etcétera, etcétera, lo que tanto nos han dicho, ¿sí? Pero lo más importante es, señores que tengan financiamientos, busquen a sus banqueros y díganles que necesitan el apoyo. Los bancos no les interesa quedarse con sus casas, ni con sus maquinarias, ni con fábricas, ni con terrenos, ni con nada, ¿no? A los bancos los que les interesa es apoyar a la economía de los países y darles para adelante, ¿sí? Entonces, no sé, Marina, por ahí que tú estás moderando el evento, ¿vamos bien en tiempo o cómo? Vamos muy bien, Rafa, pero si quieres, podemos comenzar a dar respuesta a algunos de nuestros participantes. Si te parece, la voy a leer, Rafa, y tú nos das la respuesta, ¿sí? Sí, con todo gusto. Ajá. Alexander Fernández nos pregunta, estoy por constituir una SOFOM. ¿Cuál es tu opinión para buscar inversión ahora o más adelante? Mira, pues aquí lo más importante, gracias por la pregunta, es, a mí me está preguntando, oye, yo tengo proyectos nuevos, tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, ahorita en el banco donde estoy trabajando, estamos abocados básicamente al tema de las reestructuras. Yo te diría que ve armando todo y velo teniendo listo y velo manejando paralelamente con tu banquero, o si lo vas a manejar a nivel de banca inversión, velo haciendo. A ver, esto se va a acabar, esto se va a acabar, o si se acaba, como dice la canción, o para abril o para mayo, pues yo creo que ya no se fue ni para abril ni para mayo, se va a ir según estas situaciones críticas, a lo mejor hasta para agosto, ¿no? O para septiembre. Justamente es parte de lo que un modelo de proceso de crédito nos falló. Oye, es que te falló la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020. Híjole, bueno, sí. Pero es que eso es una situación que, ¿cómo te podría decir? Hoy, ¿tú cómo te sientes para abrir un negocio ante una situación como la que está hoy? Yo creo que ese es lo más sensible. Si esa SOFOM, ¿a qué nichos va a apoyar? ¿No? Si tú me dijeras que esa SOFOM va a aplicar hoy a la generación de uniformes para los médicos y para todo lo que está faltando hoy, te diría que también ya vas tarde, ¿no? Porque eso a lo mejor tuvo que haberse hecho un año, pero hace un año nadie sabía que iba a pasar esto, ¿no? Las condiciones y las casuísticas de cada negocio luego son bien dinámicas, ¿no? Tengo un amigo que tiene un gran problema hoy, que es con las nuevas restricciones no son sanitarias, las nuevas restricciones de no usar bolsas de plástico, ¿no?
pues todo su negocio se ha venido abajo, ¿no? Pero hoy, ¿qué crees? Por la desfortuna que estamos viviendo, pues se requieren bolsas de plástico, pero no para guardar mercancías, sino para guardar cadáveres. Y cambió. En el mismo nicho, de repente se le cae el negocio y se le puede volver a abrir otro negocio. Entonces yo lo que te diría es, tengamos mucho cuidado en nuestro plan estratégico de negocios, qué negocios nos vamos a meter y en qué momento. Ese es lo único que hay que ver. Y eso lo marca perfectamente un plan de negocios. ¿Cuál es el mejor momento para meterlos? Yo lo que les diría ahorita a todos, es que tengamos cautela, pues mínimamente de aquí al 30 de abril o de al 30 de mayo, que es donde está pidiéndose la sana distancia, y veamos día a día qué es lo que puede estar pasando. Pero, ojo, para abrir un negocio, tienes que estarlo pensando y tienes que estarlo meditando y no puedes estar en tu casa y puedes ver posibilidades. Seguramente el negocio que estás pensando hacer va a ser exitoso. ¿Cuándo lo vas a arrancar? Cuando ya estemos estabilizados. Yo te diré eso. Cualquier negocio nada más hay que esperar a que hoy estemos estabilizados. Porque hoy los negocios que ya están establecidos es el problema que tienen. ¿Para qué te metes en un problema ahorita si los que ya están establecidos tienen ese problema? Mejor esperemos y tratemos de hacer un análisis de nuestros costos, nuestros gastos, qué podemos hacer, no afectar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, porque al final vamos a salir de esta. Es un tema de timing solamente, ¿sí? Pues esa es mi recomendación. De todos modos, al final de esta charla, Marina les va a proporcionar un correo electrónico para que yo, con todo gusto, lo siga apoyando en cualquier asesoría que requieran. ¿Sí? Bien, Rafa, muchas gracias. Fernando González pregunta, ¿qué facultades tienen los estados para apoyar de la mano con los bancos a los empresarios? Directamente ninguna. Esto es un tema de la banca a nivel de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banca. Nos pregunta Raimundo Bolaños, ¿ve usted un escenario de baja de tasas de interés? No, yo no lo veo. Al contrario, es un tema de mantenimiento ahorita. Finalmente, recuerden que una tasa de interés, como un tipo de cambio, son herramientas que se tienen en la economía pues, para manejar los montos globales de los recursos que están en la economía. Yo hoy no la veo como una situación inmediata y porque es una situación, la tasa de interés está fijada pues por el gobierno. Es una tasa de referencia más los puntos que se cobre cada una TIE más los puntos de los créditos que tengan que ver. Y yo no lo veo. La prima de riesgo hoy debe de ser muy alta. Además, hay otra situación que desfavorece a la economía mexicana, a la economía mundial, pero hoy a la economía mexicana, que es donde estamos. Acuérdense que nos acaban de bajar la calificación, las calificadoras internacionales, y estamos a un grado de perder grado, a un punto de perder grado de inversión, y eso es muy preocupante. Ese es otro tema de la macroeconomía, de la parte de petróleos mexicanos, nuestro primer generador de ingresos, que también está en una situación muy precaria en este momento de sus finanzas, ¿no? Y eso también hay que considerarlo. Yo lo que te diría es que yo veo difícil que haya una baja de la tasa de interés. Muy bien. Nos pregunta Daniel Márquez Delgadillo, ¿este apoyo por parte de los bancos también se aplica a los municipios que tienen créditos con la banca? Sí, tiene que ver y tiene que ver con los microempresarios también, ¿eh? Tiene que ver con las personas físicas, tiene que ver con microempresarios y con empresarios. ¿Sí? Como les digo, y por eso fue tan importante, ese sí lo marqué y se los voy a leer tal cual lo dice el oficio. Cabe señalar que los apoyos ofrecidos variarán de acuerdo a las mecánicas de implementación de cada una de las instituciones de crédito y de las condiciones particulares de cada acreditado. Y ojo, miren, aquí les voy a, para que también lo entiendan un poco. Cuando habla de las condiciones particulares de cada acreditado, ahí es donde está, yo creo que la magia de la economía empresarios, y es que los empresarios estén cerca
de su banco. Tienen que tener un banco de cabecera, un banco referente, un banco que los apapache, el que quieran, ¿eh? Hay 30 y tantos. Tomen el que quieran, pero tomen uno así. Y que sean muy leales, porque el banco es un socio financiero para ustedes. Y si ustedes se acercan con el banco, con su socio financiero, verán que van a encontrar una ruta, van a encontrar un camino, no para ahorita en este momento de la pandemia y de la crisis, no, siempre. Siempre el banquero va a estar acompañándolos para ayudarles a que sus empresas estén bien. ¿Por qué? En la manera en que sus empresas estén bien, el dinero de los bancos está bien cuidado, está bien arropado, está siendo productivo y eso es lo que buscamos. Que en el proceso de crédito ortodoxo, bien hecho, los bancos entregamos el recurso, que es de nosotros como particulares, entregárselos a un empresario leal, derecho, bien hecho, que no haga cosas malas y que lo trabaje bien, que tenga bien a sus empleados, que pague buenos sueldos, que pague el aguinaldo, que los tenga bien cuidados. Eso es lo que buscamos los banqueros, tener buenas empresas en nuestra calidad de cartera ahí para que podamos sentirnos tranquilos y que ese recurso que tiene que venir, vía el pago de los intereses y la recuperación del capital, nosotros nos podamos voltear y entonces los podemos entregar a cada uno de los ahorradores, personas físicas, para que también ellos estén tranquilos. ¿Sí? Entonces, yo te diría, los municipios, todo mundo, o sea, todos los entes económicos, mientras se acerquen en tiempo con su banquero y le expliquen la situación por la cual están pasando, van a recibir algún apoyo, ya sea por un programa global o por un programa específico, un hecho a la medida. Bien, Rafa, tenemos una pregunta de Ivette García. Dice, ¿puede explicar, por favor, lo del aumento de la prima de riesgo y las reservas? No te escuché, perdón. Dice, ¿puede explicar lo del aumento de la prima de riesgo y las reservas? Sí, mira, a ver, aquí la situación es esta. Cuando nosotros analizamos en los bancos el proceso de crédito y la recuperación, se generan algoritmos. Un algoritmo en donde dicen, oye, a pesar de que es un factor de posibilidades de pérdida del crédito, ¿sí? Oye, yo ya analicé que el apalancamiento es correcto, que hay una generación de flujo perfecta para los pagos, que tenemos garantías, que etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces eso genera un algoritmo donde te pone una calificación de cartera, que puede ser desde AAA hasta Bs, hasta Cs, hasta Ds y hasta Es, ¿sí? Obviamente, conforme vaya teniendo menos calidad la cartera o menos posibilidades de recuperación del crédito, pues se va deteriorando y es la deterioración de la calidad de la cartera. Hoy, con esta situación de la pandemia y de la no circulación de personas y de la caída de la demanda de productos, ¿qué es lo que sucede? Un factor súper importante que es la generación de flujo se cae y entonces en ese momento se deteriora la calificación de la cartera y al deteriorarse la calificación de la cartera sube la prima de riesgo y en automático los bancos tienen la obligación vía una circular, ¿no? Una circular B6, ¿no? Que todo el mundo conoce a los que trabajamos en bancos, tienes que incrementar el nivel de las reservas o de la prima de riesgo de ese financiamiento. Y esa prima de riesgo o ese nivel de reservas que se incrementa va directamente al costo de esa operación de crédito. ¿Qué es esto? Se baja la rentabilidad. Y en automático, los créditos pueden incluso pasar a ser perdedores, porque es tanta las reservas que se tiene que generar y el costo que estoy yo cobrando de tasa de interés, que lo que sucede es que puede ser que un crédito que hoy es ganador, después de un mes se vuelva perdedor. ¿Sí? Con todo y que tenga garantías hipotecarias, ¿eh? Porque finalmente, pues la garantía hipotecaria yo me la tendré que adjudicar, tendré que ver cuánto tiempo me llevo, luego cuánto bueno, los bancos tienen que pagar hasta los impuestos prediales de las garantías que se adjudican y después tienen años para pagarlas. Entonces, no se crean que cuando se ofrecen las garantías hipotecarias en automático se dan los créditos. No, es un factor de mitigación de riesgo solamente y de hacer mejor el performance de un crédito.
¿sí? De todo esto, de todos estos temas, de veras, muchachos, si quieren que ampliemos sobre el tema, en un correo electrónico yo le respondo. Gracias, Rafa. Lorena García, ¿usar el programa de reestructura que mencionas implicará marcas en el buró de crédito para los acreditados? No, es lo que se está buscando también, que además de que no se genere como concepto de reestructura a los bancos, a los propios bancos, también que no se generen afectaciones a las personas físicas. Una pregunta que hacen varias personas. ¿Habrá préstamos para las empresas o solo reestructuras? Bueno, como les digo, hay una situación que yo decía, no lo voy a decir porque voy a meterme en una bronca, pero sí la voy a decir, ¿no? Hay momentos en que, sobre todo para los abogados, hay una situación que se llama el anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses. Yo aquí, la gracia que tengo es que tengo un hijo financiero y un hijo abogado. Y entonces le decía, oye, esto ¿es posible o no es posible? Porque yo me acuerdo que cada crisis que se viene y que las estructuras y que los bancos dan una línea de crédito para pagar intereses o que van capitando los intereses, etcétera, etcétera, si se puede o no se puede. En algunos de los bancos que he sondeado con mis compañeros banqueros, algunos van a dar incluso una línea nueva para que de ahí se tome para pagar los intereses vencidos. ¿Sí? ¿Cuál sería mi recomendación? Que si de la manera en lo posible y que las empresas lo puedan hacer, solamente pidan la gracia de pago de capital, que sigan pagando los intereses y que después el plazo en que se deja de pagar capital, porque así lo maneja también la circular, sea un plazo adicional o un plazo bullet que se pone al final del crédito para que se pague ese diferimiento en tiempo, ya sea de capital o de intereses. ¿Sí? Yo lo que sé es que algunos bancos, en la medida de lo posible, van a abrir pequeñas líneas de crédito de donde se van a jalar, o sea, donde se va a compensar para que de ahí mismo se paguen los intereses. Y también me prometí no hablar de esto, pero pues voy a hablar de esto. Seguramente muchos van a decir, oye, pero ¿cómo es posible que los bancos nunca pierden, ¿no? Los bancos, pues me van a diferir el pago de esto, pero siempre lo voy a tener que pagar, ¿no? Pues vuelvo a lo mismo, ¿eh? El banco no está cuidando, hay bancos españoles y escoceses y bancos ingleses, pero no, ese dinero no es ni de los escoceses, ni de los españoles, ni de los ingleses, es de los mexicanos. Y entonces yo del otro lado tengo que a un mexicano también decirle, pues te tengo que pagar tu dinero completo, porque si no te caigo en un problema de credibilidad pues, del sistema financiero mexicano, ¿sí? De modo que aquí mi querida Marina, que con tanto esfuerzo ha hecho su patrimonio, le diga, mira, pues ahora por la pandemia, en lugar de tener 100 pesos, te voy a regresar 80, porque 20 pues, se los tuve que proteger o que cuidar o que perdonar a alguien, ¿no? Aquí es un equilibrio, es algebraico, es suma cero, y si alguien gana, alguien pierde, y lo más importante es que tratemos de que nadie pierda, sino que todos estemos en las condiciones en las que debemos estar, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, si hay alguna pregunta o más específica o no les queda muy claro, con todo ganas, volvemos o ampliamos la duda o platicamos de esto posterior a la conferencia, ¿sí? Rafa, José Luis Ramírez te pide si puedes repetir el número o fecha de los oficios que comentaste al principio. A ver, es el oficio P285, diagonal 2020, y es donde el asunto se emiten criterios contables especiales para la banca, ¿sí? Y justamente también hoy salió un alcance, que también una buena amiga de la banca me lo compartió, que es el alcance al oficio P285-2020, ¿no? Y todo esto, bueno, está en el diario oficial, lo pueden encontrar.
Jorge Alanís pregunta, el sistema fiscal es de tesorería de corto plazo, mientras que la situación actual implica incertidumbre en la generación de ingresos. Pero digamos el resto del año, ¿es recomendable no pagar impuestos hasta que se aclare la situación en 2 meses por lo menos? No, ahí sí ya, ese sí ya pregúntenle al SAT, ese ya no es mi tema. Yo lo único que estoy hablando es de la banca, de mis compañeros banqueros, de todo el gran esfuerzo que se hace en la banca. Yo de veras me siento súper orgulloso de trabajar en la banca y aparte ser catedrático del ITAM. Son mis dos grandes orgullos profesionales. Y yo sí sé que lo que están haciendo los banqueros en México es lo correcto. Y no por la pandemia, siempre están haciendo lo correcto. Pero ojo, a ver, vuelvo a lo mismo. La clave es que ustedes como empresarios tengan un banquero racional, inteligente y que vea por los intereses de ustedes como si fuera un socio financiero. Eso es lo más importante. No tengan muchos bancos, no tengan muchos socios financieros. Tengan 2 o 3, pero buenos. Y que ustedes perfectamente les trasladen qué es lo que hacen, cómo lo hacen, que lo hacen correctamente y van a ver que en cualquier momento van a encontrar el apoyo de ellos. Ese es nuestro trabajo como banqueros. Olga Costa. No oigo. No. Olga Acosta. Olga Acosta pregunta, ¿es un buen momento para pedir crédito bancario? Yo creo que ahorita sí y no. Velo pidiendo. No sé cuándo te lo vayan a dar. Porque yo ahorita, todas las áreas de crédito de los bancos, estamos sobre lo que tenemos hoy. Sobre cuidar a los intereses de los clientes que hoy tenemos y ayudarlos vía estos programas de apoyo al salvar esta crisis. Pero Olga, habrá que ver tu proyecto de qué se trata, ¿no? Ahí sí, si quieres, mándame un correo y te puedo asesorar sobre si es la mejor condición o no es la mejor, o a lo mejor ni hoy ni mañana es la mejor. Habrá que ver cada uno de los negocios. Obviamente, para obtener financiamiento tienes que demostrar que tienes la capacidad de pago para lo que se venga después. Y el problema que tenemos hoy es una incertidumbre sobre la dinámica de la economía hoy, mañana, al 30 de abril, al 30 de mayo y no sabemos cuándo. Y como les decía, hay que ver también la recuperación cómo se da. Si en una V, en una W, en una raíz cuadrada, en las figuras en cómo se vaya a recuperar. La economía se va a recuperar. Hemos salido de peores, ¿no? Les digo, los que tenemos más edad nos acordamos de más. A lo mejor los empresarios jóvenes es su primera crisis, pero pues yo soy de la generación de la crisis, ¿eh? O sea, yo desde chavo he vivido en la crisis y este país es enorme y es grande. Con todo y lo que pasa y con todo quien esté al mando, ¿eh? Rafael Escandón pregunta, perdón, Rafael Escalante, ¿cuál es el punto de inflexión en el que determinan que un crédito es perdedor? Bueno, pues es muy fácil, es como nosotros como banco tenemos una tasa, o cualquier banco tendrá una tasa de costo de operación. Los bancos más grandes tienen mayores ingresos, pero también los costos de operación son más altos porque tienen más empleados y tienen más cosas, ¿no? Si se dan cuenta, hay bancos muy grandes que hoy están muy tecnificados y lo que se han abocado es a la banca digital, en donde los costos de operación tienden a bajar y entonces sus márgenes van a subir. No te puedo decir que para cada banco hay un costo de inflexión. Para cada banco más bien tendrá un costo de inflexión, ¿sí? Pero es muy fácil, es como, olvídate del banco, cualquier negocio. Tu costo de inflación es que tengas utilidades operativas para poder seguir caminando. Hay empresas en este país que ni siquiera salen con utilidades operativas. Entonces, más bien ahí tendría que preguntar por qué siguen caminando, qué es lo que está viéndose, ¿no? El tema es
no como banca, no hay un punto de inflexión, pero el punto de inflexión de la banca es que los diferenciales entre tasas activas y tasas pasivas tengan la suficiente apertura como para tener una rentabilidad, ¿sí? Entre lo que, lo que cuesta prestar el dinero, más los costos fijos de operación, más todo eso, ahora viene la otra parte del negocio, la recuperación de los créditos. ¿Cuánto es lo que nosotros recuperamos en intereses para pagar todo lo demás? Fernando Gustavo Ramírez pregunta, después de este periodo de pandemia, ¿usted visualiza un incremento en las tasas de interés y una baja de las reservas? No lo sé, no sé qué vaya a pasar. Sería, híjole, si lo supiera, pues jugaría mejor a los derivados y haría otras cosas. No creo, no. Ahorita la situación es verdaderamente de incertidumbre. Roberto Arreola, ¿existe legalmente un documento o artículo, decreto u oficio que obligue a los bancos a prestar las facilidades de crédito y aplazamiento de pagos? No, es este acuerdo en donde está dándose la oportunidad de que lo puedan hacer los bancos, pero como vuelvo a decírselos por tercera vez en esta situación, la misma autoridad está indicándonos que es a discrecionalidad de los bancos, ¿sí? Lo que sí marca, y les voy a decir otra cuestión, pero también tiene que ser a discrecionalidad de los bancos, y les voy a decir que eso me pasa porque, les digo, tengo muchos amigos banqueros y les estoy, para preparar justamente esta charla, les pregunté cada banco cómo lo estaba manejando, ¿no? Hay una parte en el oficio, ¿no? Dado por la autoridad, en donde dice, no les restrinjas el uso de sus líneas de créditos revolventes, ni les pides mayores garantías. Yo, por lo menos en el banco en el que hoy trabajo, sé que no se está haciendo. Pero hoy acabo de tener una plática con un compañero de otro banco, en donde me dijo así abiertamente, oye, quiero que te lleves a tu banco a este cliente. Digo, ¿y por qué? Digo, porque fíjate que no le estamos apoyando y aparte le están pidiendo que sobregarantice la operación. Vuelvo a lo mismo, estén cerca de sus banqueros y cada banquero yo creo que les va a entregar la mejor solución a cada uno de los casos. Este es un paraguas, muchachos. Este es un paraguas que los banqueros vía ¿cómo se llama? La Asociación de Bancos de México están logrando y negociando con la autoridad para que se modifique en la parte de contabilidad el incremento de los costos por la parte de reestructuras. Eso es lo que se está haciendo. Pero los casos particulares, los casos institucionales de cada banco, lo digo yo conozco bancos que van a dar hasta 9 meses. Y hay algunos bancos que pues no van a dar 2, o van a dar 3, o van a dar 4. ¿Sí? Como se está dando la discrecionalidad también dentro de la misma circular, eso es lo que puede ser. O sea, tampoco se trata de que ahorita salgan en la tarde y vayan a ver a su banquero y le digan, pues a mí me dijeron en el ITAM que viniera esta circular, me tienes que dar 4 meses de gracia de capital e intereses. No, es un paraguas que está a discrecionalidad de cada uno de los bancos. Pero también, si están en un banco que los entiende, que los comprende, que sabe bien cómo trabajan, pueden lograr incluso cosas mejores que este abanico de oportunidades que hoy están pidiendo vía la Asociación de Bancos de México. Tenemos 5 minutos más, Rafa. Creo que podemos responder otra pregunta. Claro, las que gustan. Que es Julio César Wolf Sepúlveda. ¿Ves posible alguna situación de no cobertura o garantía de los dineros invertidos de particulares? ¿O en qué momento crees que pudiera ocurrir? ¿Garantía por depósitos de dinero? Dice, garantías de los dineros invertidos de particulares. Yo me imagino que es por la parte de los recursos que tenemos nosotros como inversionistas, personas físicas en los bancos. Eso está cubierto porque en la ley de Banco de México, el Banco de México es banco de segunda instancia.
y el Banco de México al final se vuelve como el fiador o el aval de cualquier banco del país para cubrir sus compromisos. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene este país, tenemos al Banco de México. Entonces, yo te diría que no por el momento, no te preocupes, pero justamente por ello es que tenemos que cuidar mucho los procesos de otorgamientos de crédito. ¿Sí? Creo que nos da tiempo de una más, y es la de Claudia Rodríguez, que dice, con base a los ajustes que se están dando con estos programas de cara a los clientes, ¿la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cambiará las reglas de sus reservas que deben mantener los bancos? Habla la circular de que tienen que darse un mantenimiento en las propias notas a los estados financieros de los bancos y tienen que manejar como una cuenta de orden los efectos de estas reestructuras. Aquí estoy viendo dentro del chat y es muy oportuno lo que está diciendo Fernando Sandoval, que también lo mando a saludar, ex alumno del ITAM, que justamente lo que se logró son cubrir hasta 400,000 UDIs por cliente por banco. Está muy, muy claro lo que dijo Fernando. Pues, Rafa, creo que nos faltan nada más 3 minutos. No sé si tú quisieras dar algún cierre, algún mensaje final a las personas que nos escuchan. Pues, le reitero el tema de que estén muy cerca de sus banqueros de cabecera, ¿no? La banca está para ayudarles, la banca está como su socio financiero. La banca no les interesa quedarse con sus garantías, se los juro. Hay un montón de áreas de activos no financieros que no son rentables en los bancos y que pesan mucho. Yo creo que lo más importante es estar cerca, que haya una importante comunicación con sus bancos, que estén muy alertas a los apoyos que estén dando y sobre todo que tengan una actitud positiva porque esto va a pasar. Esto vamos a salir adelante. Hemos salido de peores y yo creo que eso es lo importante. Ahorita, si nos vamos a retraer, también retraernos en positivo, retraernos en acciones que nos hagan más rentables a nivel de personas espirituales, con las familias, con los amigos, y pensar en que este año se va a acabar, finalmente. Estamos en marzo, en abril, pero se va a acabar y va a pasar esto. En cuanto mejor actitud tengamos, vamos a estar más sanos. Hay que tener cuidado a la pandemia de la salud, pero también lo más importante es tener cuidado con la pandemia del miedo. No tengamos miedo. Este país es muy grande, nosotros somos muy grandes, es maravilloso y nada más cuidemos a nuestras familias, cuidemos el tránsito, ese podernos traer el coronavirus a nuestras casas y yo les deseo mucho éxito. Les dejo, como les digo, con todo gusto y como de hecho con todos mis alumnos a través de tantos años, les dejo un correo electrónico, les dejo mi teléfono para que cualquier continuidad que le quieran dar a cualquier tema, lo podamos hacer. Si alguna cuestión que yo les dije en esta charla no fue del todo precisa, se vale que me den retroalimentación y le damos avance a incrementar la mayor información para que ustedes estén mejor informados. Esa es la vocación que tenemos en el ITAM y gracias por la oportunidad al ITAM para que pues, pueda trabajar y estar charlando con ustedes. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Y bueno, tal como Rafael Bedoya lo ha ofrecido, tenemos sus correos electrónicos y les haremos llegar una dirección, un correo electrónico de Rafael para que les pueda contestar sus preguntas. Pues muchísimas gracias. Y sobre todo, ¿saben qué? Esto va a continuar, muchachos. Entonces, hay que tener mucha continuidad y acérquense a los periódicos, a buenas herramientas financieras y de comunicación. ¿Vale? Éxito para todos. Suerte. Bye. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.